tercer bloque de Para el Pueblo, lo que es del pueblo. Marcelo Duhalde les va a presentar al compañero que tenemos en línea, que también estuvo en otra oportunidad en nuestros micrófonos. Sí, ya ha estado con nosotros acá, es un compañero que para mí es un orgullo presentarlo. Nos conocemos desde hace muchísimos años, estábamos hablando de la tendencia revolucionaria del peronismo de principios de los 70, bueno... Estaba también nuestro querido amigo que hoy sigue batallando, que es Carlos Pancho Gaitán. ¿Cómo estás, Pancho? ¿Cómo andás? Marcelo Duhalde te saluda. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Me escuchás? Perfectamente. Bueno, qué bueno, me alegro. El gusto de escuchar a vos, a los compañeros que estén ahí contigo. Sí, está Guillermo Varela está acá con nosotros también. Y bueno, es un placer oírte como siempre, ¿no? Es un día especial hoy, es un día especial porque... Exacto. Conmemoramos... Un día muy triste para la patria, la verdad. Exacto. Y queríamos compartir... Queríamos compartir reflexiones con vos sobre esta fecha, ¿no? Ya. Sí, como te decía, para mí es un día muy triste porque la desaparición del general la vivimos muy intensamente. La gente de mi generación, que yo ya estoy más cerca del arpa que de la guitarra, te imaginas, que tuvimos la suerte de vivir el peronismo en toda su evolución, desde prácticamente el 43. El 43 yo tenía 8 años, era muy chico, pero tengo algún recuerdo, pero sí a partir del 45 son bastante frescos. Entonces yo he vivido como joven, como niño en primer término y después como joven, toda la experiencia del peronismo, porque tuve la suerte de ser alumno de una de las principales escuelas fábricas que puso en marcha el peronismo, que fue en la Fábrica Militar de Aviones, en el proceso de lo que se llamó el IAME, Instituto Aerotécnico y Mecánico del Estado, que fue un centro de desarrollo científico y tecnológico más importante del país, que hoy está lamentablemente siendo destruido porque a pesar que sus restos siguen existiendo como FADEA, tiene más o menos 300 trabajadores que estaban en crisis estos días, pero yo tuve la suerte de vivir esa experiencia en la plenitud de su desarrollo, cuando hizo los Pulqui, cuando hizo el rastrojero, la moto Puma, el automóvil Institec, justicialista, etcétera. En el pleno nivel de desarrollo que dirigía el brigadier San Martín, fue una experiencia fantástica. Y después de eso tuve la experiencia de la suerte de visitar a Perón varias veces. Ajá. Entonces para mí el peronismo está muy presente en lo que fue realmente, sin las distorsiones que se han producido luego a partir del 55, producto de la acción gorila y reaccionaria de un liberalismo que llevó primero al olvido y segundo a la distorsión de lo que fue la historia, ¿no? Claro. Ahora, esa fábrica que hablas vos es en Córdoba, ¿no? Vos sos originario de Córdoba. Claro, exactamente. Sí. En la ciudad de Córdoba es. Sí, cuando nació estaba en las márgenes de Córdoba, porque esa fábrica, en realidad, la fábrica de aviones nació en 1927. Uh-huh. Entonces Córdoba era una aldea en aquellos años. Uh-huh. Eso estaba bien al margen, en el camino que iba hacia Carlos Paz, bien en las márgenes de la ciudad aquel tiempo. Hoy es prácticamente parte de la ciudad, ¿no? Tal cual. Claro. Tal cual. Ahora, sí, una reflexión que yo siempre me hago, Pancho. ¿Qué pasa en Córdoba? ¿Por qué Córdoba tiene tantas transformaciones regresivas? Nuestra mirada es que son regresivas. Sí, la verdad que es un fenómeno raro que yo pensaba que podía empezar a mejorar ahora y no sé, me parece que sigue igual o peor. En realidad, Córdoba ha sido siempre un centro con sus particularidades, ¿no? Uh-huh. Siempre ha habido algunos matices muy propios, incluso
en los orígenes históricos, ¿no? Ujú. Y luego a partir del peronismo, que era una ciudad conservadora, Ujú. con una presencia eclesial muy fuerte, con una universidad de la más antigua del país, con mucha presencia, pero a su vez con una dirección conservadora y liberal muy destacada. El radicalismo que tuvo con Sabatini un gobierno bastante progre, digamos, y luego la aparición del peronismo con un proceso de industrialización Ujú. que generó uno de los centros y los polos industriales más fuertes del país, ¿no? Entonces, Claro. eso se convirtió en un cóctel medio explosivo, como se demostró en el Cordobazo, ¿no? Realmente con muchas contradicciones, con mucho antagonismo. El peronismo, Qué lejos que está esta Córdoba del Cordobazo, ¿no? así es, lógico, así es, exactamente. Y luego con el proceso de la Sota, hizo una alianza interesante con Schiaretti. De la Sota provenía de Guardia Hierro y Schiaretti del PB. Em- Schiaretti fue de la Empleados izquierda, ambos empleados de Franco Macri. ambos, exactamente. Y Schiaretti además en la época del exilio en Brasil, que supongo que eso, bueno, esos favores después quedan Después bastante fuertes. se devuelven esos favores, ¿no es cierto? Así es, así es. Ahora, también Y hay... luego en el kirchnerismo tuvo algunos errores de conducción muy fuertes, se Sí, enfrentó con el gobierno de la Sota, sí, sí. le quitó el financiamiento, y en ese tiempo se produjo una subversión policial, que fue muy grave, fue una sublevación realmente muy fuerte. Y Berni, que era el secretario de Seguridad de la Nación, Córdoba pidió auxilio a la Nación y Berni dijo no, que era un problema local, que era un problema de la provincia, que tenían que resolverlo ellos. Y eso generó una contradicción que yo creo que no se ha resuelto hasta hoy. Cuando vino el proceso electoral, después de Néstor, ahí evidentemente hubo una alianza entre el gobierno de la Sota y de Schiaretti, la Sota todavía en ese momento, y los radicales, y ganaron la provincia en contra del kirchnerismo, y se ha mantenido hasta ahora, ¿no? Una posición. Y la verdad que la dirección kirchnerista tampoco ha sido muy... Macri cuando salió presidente sacó el 72% de los votos en Córdoba. Así es, exacto. Eso es Así es. una cifra difícilmente de creer, te voy a decir, ¿eh? Pero yo te quería preguntar otra cosa, Pancho. Ahí en Córdoba surge un fenómeno que no hay en otros lados, que es el cordobesismo, ¿no? Claro, así es, exactamente. Pero como te decía recién, en realidad es un fenómeno que trasciende la historia reciente. Por eso, en realidad, un poco su origen, su semilla, según yo, que soy cordobés, más o menos, he visto o he leído algunas cosas aquí en el tiempo. Ya desde aquella época ha habido fenómenos particulares, ¿no? Primero el gobierno de Juan Bautista Busto, que fue excelente, fue una cosa notable y fue una cosa ignorada en la historia, porque además enfrentado con el general Paz, que era otro baluarte ahí de la zona, o sea, los liberales se impusieron. Después el gobierno rosista tuvo un gobernador, que era un gaucho muy interesante, Quebracho López, que el día que lo derrocaron a Rosa, en Córdoba fue el 27 de abril, bueno, vos si has ido a Córdoba sabrás que la calle 27 de abril y los 27 de abril, la gente no sabe de qué se trata, pero se trata de aquella cosa del derrocamiento del gobernador de Rosa.
la provincia. Y de ahí los liberales, el asesinato incluso con el asesinato de Quiroga, que los Reina Fe además eran irlandeses, no eran, o sea, siempre ha habido un fenómeno particular, ¿no? Sí, sí. El Ahora, asesinato de Justo José de Urquiza se organizó en Córdoba, en la casa de los Garzón Maceda, según cuentan. Entonces siempre, en Córdoba había siempre movimientos propios, digamos, ¿no? Había, y en la época de la proscripción del peronismo, la CGT se mantuvo dividida hasta hoy, y era el único lugar del país donde había un sindicalismo independiente, además del sindicalismo peronista dividido. El peronismo era la mayoría del movimiento de la CGT, pero además había un movimiento sindical independiente que fue el que dirigió Tosco. Claro, claro. sí, Sí, sí. que fueron con el negro Atilio López los que hicieron el Cordobazo, básicamente, ¿no? No. Bueno, no. El Cordobazo lo hizo Torres. el movimiento. No, sí. El Cordobazo lo hizo la CGT de Córdoba. El Bueno, movimiento obrero de Córdoba, la regional de Córdoba. Me decís hizo que el no, pero Cordobazo. me decís que no, pero te estoy mencionando el Pidio Torres, a Salamanca, al negro No, Atilio. Salamanca no existía, hermano. No existía Salamanca. ¿Vos seguro que creés que el Citrac participó? ¿Vos pensás eso? Yo creo haber leído en algún lado que sí, que habían participado. No participó. ¿Sabés por qué? Porque no existía. El Citrac es del 71, el Cordobazo fue en el 69. No, han cambiado la historia. El abogado de la CGT de aquel tiempo, y además del ESMATA y de la UTA era dirigida por Atilio López, Claro. mi amigo. Sí. El abogado de ellos era Garzón Maceda. Todavía vive, es más viejo que yo, así que te imaginás. El tuerto Garzón. El tuerto Lucio Garzón Maceda, que nosotros le decíamos el niño Lucio. Garzón Maceda, hace unos años atrás, ya no sé, pero deben ser 2, 3, 4 años atrás, hubo una conmemoración del Cordobazo y lo invitaron a Garzón Maceda. Creo que fue el Sindicato de Educadores, un acto. Y Garzón Maceda, por cierto, participó y se encontró con que le pasaron un documental, video, donde uno de los que lideraba era Salamanca. Y el tuerto armó un lío ahí, porque además él conoce realmente esa versión muy fuerte, muy desde adentro, porque él era además asesor de la CGT. Sí. Lo que pasa Además, es que la pelea... perdóname, la pelea Pancho, el tuerto Lucio Garzón Maceda es uno de los 2 cordobeses únicos que fueron a testimoniar contra la dictadura militar en el año 76 a Estados Unidos, en el Senado de Estados Unidos, él y Gustavo Roca. Él y Gustavo Roca, es cierto, sí, eso es cierto. Pues además ellos se exiliaron en Estados Unidos. No, el tuerto en Francia, en París, y Gustavo en Madrid, en España. Sí, pero estuvieron un tiempo también en Estados Unidos. Compartí el exilio con ellos, así que sé perfectamente. ¿Ah, sí? Ah, bueno, mira. Tuvieron poco tiempo. Pero sí es cierto, el testimonio de ellos fue importante, la verdad que eso fue... Sí, porque eran compañeros, eran militantes, o sea, el tema de la militancia de los grupos, de los sectores que participamos en distintas denominaciones o sectores. Por ejemplo, fíjate, el día que hicimos el congreso para definir la afiliación de la CGT a la CGT de los argentinos, a mí me secuestraron. Eso, excepto los amigos que subieron, incluso los abogados que fueron los que hicieron la defensa, la búsqueda, etcétera, que fue el Cuqui Curuchet y el Martín
el Tino Federico. El Tino Federico, sí, también otro. Claro, exacto. Grandes compañeros, la verdad. Bueno, Bueno, de esos que vos mencionás, fueron convocados sí. por mi hermano Eduardo Luis para integrar la Comisión Argentina de Derechos Humanos, con Lucio Garzón Maceda, Gustavo Roca, el Tino Federico y varios abogados más, ¿no? Sí, no, compañeros que tuvieron una militancia y una participación muy, muy destacada, muy fuerte. El pobre Curuché, que lo asesinaron también. Exacto. No, lo que volviendo para que no quede no quede mal la cosa que discutíamos recién. En realidad la participación, cuando yo te digo fue la regional, porque además Córdoba venía en un conflicto de todo el mes de mayo, que se expresó el 29 y participaron todos. Hace poco hubo no me acuerdo quién organizó eso, en Córdoba organizaron ahora con motivo del aniversario del Cordobazo, una radio, la verdad que no los conozco, yo no sé quién es, me mandaron la grabación, y hay una distorsión, hay una parcialización que no es cierta, no es verdad, ¿no es cierto? Se atribuyen a compañeros que tuvieron una excelente participación y una protagónica participación, como los tres compañeros que siempre menciona, incluso a Torres lo han empezado a ralear diciendo era la derecha. Fíjate si a 50 años del hecho vamos a venir a cuestionar a un compañero sabiendo que sin la participación de Les Mata no hubiera habido Cordobazo. Obvio. La verdad es esa. Obvio. Claro. Entonces, hay grupos, hay compañeros que por razones ideológicas o por gusto, honestamente, ¿no? Pero parcializan la historia cuando la historia es más rica y es más global. Realmente fue una participación del movimiento obrero en su conjunto, de todos los sectores, y la suma del estudiantado le dio una dinámica especial, y se sumó el pueblo de Córdoba. Fue una cosa, un fenómeno notable, ¿no? Y Sí, una reacción. y vos sabés que siempre que hablo con los compañeros de esa CGT de los argentinos, que tuvo un importante impulso con el Cordobazo, mencionan a un dirigente que había muerto hacía poco en un accidente de auto, si no me equivoco, era Amado Olmos. Claro, Amado iba a ser en la previa, pues yo en aquel tiempo era parte de toda esa estructura. Amado iba a ser el secretario general, porque la CGT de los argentinos nace del Congreso Normalizador de la CGT, no es una cosa al margen de la CGT, claro, sino el Congreso Normalizador. Y Amado era realmente quien estaba liderando lo que podríamos identificar como el sindicalismo combativo. Y Amado estaba acordado por la mayoría de las organizaciones que participaban de ese sector en que iba a ser el secretario general propuesto por nosotros, digamos, en ese tiempo como candidato. Y él se accidenta, yo no recuerdo ahora exactamente la fecha, pero poco tiempo, un mes antes, poco tiempo antes de la realización del Congreso, que fue en marzo del 68, y la verdad que a nosotros se nos armó un despelote porque nos quedamos rengo ahí en el último tramo, y bueno, empezó la discusión quién iba a ser, ¿no? Entonces un candidato era Lorenzo Pepe, pero Lorenzo, que era vicepresidente de la Unión Ferroviaria, era ferroviario, claro, estaba intervenido. El otro posible era Jorgito Di Pasquale. Farmacia. Había algún otro candidato. Entonces, bueno, en esas Raimundo le había ganado el sindicato hacía 2 años a Riego Rivas, que eran parte de los 32 gremios democráticos, porque la Federación Gráfica había estado en el grupo de los democráticos, la antiperonista. Y Raimundo era un tipo nuevo, no lo conocíamos, hacía 2 años que estaba. Y bueno, lo propusieron a Raimundo y realmente fue aceptado como fue el candidato del sector combativo.
Y vos sabés que la pelea fundamental en ese congreso era el reconocimiento de los sindicatos intervenidos. Claro. Creo que y ese, en un congreso anterior, no sé si cuando se crean las 62 o algo así, había habido un debate fuerte entre Raimundo y Bandor, que eso lo había hecho crecer mucho de Raimundo. ¿Puede haber sí, algo así? No, eso no. No, ahí había un equipo interesante entre De Luca, que fue el secretario de prensa de la Secretaría Argentina. Navales era Luca. Navales, obreros navales. Guillán, en ese tiempo estaba con... Tabacalero. de Foetra. Ah, Foetra, perdón, pero Foetra, sí. Claro, de Foetra. Tabacalero era Digón. Más adelante. Digón, Más exactamente. adelante. Tabaco era Roberto Digón. En fin, y ahí hubo en UPCN en ese momento había en la Secretaría que era un demócrata cristiano que era Pafundi. Sí. Y él también fue a la conducción de fue un fenómeno muy interesante. Y en realidad, cuando ganamos la primera votación, que fue la Comisión de Poderes, el grupo que comandaba José, el del vestido, como era José... Alonso, exactamente. Se retiraron. Pero nosotros ya teníamos, o sea, en el momento de la votación teníamos quórum. El retiro de José Alonso con su gente pone en discusión eso porque el gobierno quería impedir la participación de los sindicatos intervenidos, entre otros la Unión Ferroviaria, y ese fue el tronco de la discusión. Entonces, para los compañeros que quedaron para participar del Congreso, hicieron una colecta, digamos, para pagar las contribuciones de los sindicatos intervenidos, que es una condición que impone el estatuto para participar del Congreso, que las organizaciones estén al día, ¿no? No obstante, el bandorismo nos cuestionó, hizo en el Ministerio del Trabajo decían el padre de los sindicatos, San Sebastián. sí. Bueno, así es la cosa. Hermano, volvamos a la cosa más importante, que es el día de la conmemoración de la... Sí, pero igual te agradecemos mucho esta descripción de lo que fue Córdoba y la Secretaría de los Argentinos, que como ves muchos tenemos otra versión o una versión incompleta. No, claro, es muy general. Te digo, yo he tenido la suerte, la oportunidad, porque como viví esa época, y yo fui el tipo que a mí me mandan de aquí a trabajar para sumar a los compañeros a la CGT de los argentinos. Así que yo conocía bien la interna, porque además yo era amigo de Atilio, y era amigo de los compañeros del sector de los ortodoxos, que el secretario general de la CGT, que de esa época nadie se lo nombra, era Miguel Correa de la Madera. Uh-huh. Estaba un compañero Yoma, que era riojano, era pariente de la mujer de Zulema. Pero era un dirigente de Zulema, sí. Era un dirigente pastelero, un tipo muy buena gente, un tipo muy buena gente y buen dirigente. No, fue un fenómeno muy, muy interesante. Un día te lo cuento en detalle. Sí, vale la pena. Para los compañeros. Vale la pena porque es un hecho histórico y es un hecho muy importante. Entonces me parece que fraccionarlo, creyendo de que yo voy a levantar a mis amigos o a mi tendencia para decir son los mejores, no, eso no pasa. Sobre todo en los tiempos largos que estamos viviendo nos tiene que hacer comprender que en todo caso las contradicciones deberían enriquecernos más que dividirnos o debilitarnos, ¿no? Bueno. Pancho, viniendo más acá, que también vos mencionaste
en la época de la Sota, Schiaretti y demás, yo creo que en parte hay una responsabilidad del kirchnerismo de no haber encontrado nunca el camino para poder hacer pie en Córdoba, porque vos Así es. te acordás, bueno, primero pues un momento estuvo en manos de Alberto Fernández, la responsabilidad de la conducción política de Córdoba por parte del kirchnerismo. En otro momento, Jaime fue el que estaba designado como para... Ricardo Jaime. Ricardo Jaime como para reorganizar. Y después Salín... Ricardo Jaime, el del transporte. Sí. ¿Cuál? No me acuerdo si era Ricardo. Ricardo Jaime, el que está preso. Que Está estuvo, preso, sí. Que estuvo... ese es el del transporte, sí. Y después también estuvo Zanini metiendo sus Claro, propios ese fue otro problema, hermano. Porque Zanini, le dicen el chino, chino porque él era el PCR. Maoísta era, creo. Exacto. Claro. Entonces te imaginas, mandar un tipo, además como candidato a vicepresidente, eso era inaceptable para los cordobeses, la verdad, para nuestros compañeros dirigentes peronistas, era inaceptable. Vos lo podés mandar a la militancia, para aportar cosas, para discutir, para hacer planes, pero no lo podés poner de candidato a ese nivel. No, pero no solo de candidato, eso lo habían puesto como responsable político de Córdoba para el kirchnerismo y trató de poner un muchacho que no alcanzó para nada la envergadura necesaria, llamado Fresneda. Martín Fresneda, claro. que querían convertirlo en candidato a gobernador de Córdoba y creo que llegó a diputado provincial nada más, ¿no? Exacto, así es, sí. Y un diputado provincial y además no con buena... Yo por lo menos, yo no lo conozco personalmente. Conozco los antecedentes de su papá porque su papá fue del abogado, grupo de la FUR de La Plata, claro, sí. Pero él fue cuando era estudiante era la FUR de La Plata. Exacto. Bueno, acá y el chico el compañero que fue diputado, no tuvo tampoco una actividad exitosa y... No, pero siempre fue premiado por Zanini y por Cristina, primero como secretario de Derechos Humanos de la Nación cuando murió mi hermano, después lo nombraron director de Derechos Humanos del Senado de la Nación y ahora tiene no sé qué otro cargo también por ahí. Bueno, los oyentes están encantados con este reportaje, me lo dicen, que es maravilla la entrevista a Carlos Boguentán, haber estado en esos tiempos también, cuánta lucha, algún día volveremos de esa manera tan solidaria, hacer de esa manera tan solidaria. Y después dice Silvia, que es la que nos está hablando, participó como un militante de base René Salamanca. Bueno, Silvia no sé si no es cordobesa, ahora me va a confirmar eso es cierto, porque yo lo conocí antes de que él fuera dirigente de Les Mata, porque en esa fábrica que yo trabajé, en el año 55, había 13.500 obreros y empleados. ¿Sí? Te imaginas, era un mundo eso del trabajo. 13.500. Y ahí, así es. Y Salamanca también trabajó un tiempo ahí antes de trabajar él estuvo luego en... bueno, no me sale el nombre de la empresa en la cual trabajó, que fue donde logró afirmarse como dirigente del sector automotriz. Yo lo conocía, tuve la oportunidad, y un buen compañero, un tipo interesante, sí. Era PCR, bueno, pensaba como PCR, ustedes ven, pero era militante. Sí. Realmente en la militancia de izquierda en Córdoba hubo tipos muy interesantes, sí. Que comúnmente nos identificamos por grupo y le adosábamos al nombre el origen, ¿no? Entonces el Trosco Flores, por ejemplo, que estuvo en Citran,
fue un trosco fantástico, un cuadrazo del carajo. Bueno, era Trosco, ¿qué querés? Yo peleaba con su idea. Bien, bien. Pero en los objetivos de conjunto, de alguna manera había una coincidencia, incluso con los sectores más Y, contradictorios. y agregar Yo, que... por ejemplo, Sí, seguí, Carlos, seguí. no, te digo, yo conocí una anécdota que no te la voy a contar por radio, por teléfono, pero el dirigente más enfrentado con Tosco, desde el punto de vista político en el movimiento obrero, me consta, porque conozco la información desde adentro, fue el tipo más solidario con Tosco cuando Tosco estuvo prófugo, estuvo en la desgracia, estuvo enfermo. El tipo que lo financiaba era este compañero, su sindicato, por supuesto. Y que si vos conocés los actores y los nombras, decís no puede ser, porque estaban muy enfrentados. Políticamente eran el aceite y el vinagre. ¿Era metalúrgico pero tenían una solidaridad. ¿Era metalúrgico ese compañero? No. No. No, porque es famosa la Sí. confrontación de Rucci con Tosco, ¿no? No, pero yo no lo decía por Rucci, lo decía por Micose. Claro, no, el líder metalúrgico de ese tiempo, bueno, en realidad fue Alejo Simo, Ah, pero sí. antes de Alejo, en la época de la pelea con Citrán, antes que surgiera Citrán, el secretario general de la UOM en Córdoba era Carrasco, el negro Carrasco. Y el negro Carrasco era un excelente dirigente y un muy buena gente, pero tenía un problema, que era kurda. Ah, mira vos. Entonces el tipo, en la mañana hasta el mediodía el tipo funcionaba, pero almorzaba y tomaba un vaso, no es que tomara un litro, tomaba un vaso, vino y se ponía en un pedo porque estaba alcoholizado. Ya estaba claro. No debía tomar nada. Quemado por el alcohol. Entonces el tipo, entonces era su debilidad y eso y la pelea entre la UOM y el ESMATA por el tema del control de las empresas de la FIA en Córdoba, que la manejaba Salustro, no sé si te suena. Sí, claro. Oberdan Salud. Salute a tutti. Over- Salute a tutti. Exacto. Yo paré una vez viniendo de Córdoba a comer en el camino había un paisano, un gordo, campesino, con un vaso de vino en el mostrador y levantaba el vaso y saludando a todos los comensales y decía ¡Salustro! Y se tomaba un vino. Ahora, Carlos, acá me aportan, cuando las automotrices se instalan, en la Argentina se instalan en Córdoba las más importantes, Fiat, la Peugeot y la Fiat, si no me equivoco, ¿no? El Kaiser. La Kaiser. La primera es la Kaiser, o sea, la Kaiser se constituye a partir del año 54, se instala. Kaiser era una empresa norteamericana con mucho éxito, que había tenido mucho éxito en la guerra, fabricaba barcos. Claro. Ujú. Y quiso fabricar automóviles y la Ford se lo impidió en Estados Unidos. Ujú. Entonces el tipo se vino para Argentina, no sé qué información habrá tenido, él se vino, hizo un acuerdo con el gobierno nacional y se instaló en Córdoba. Y el llame, e hicieron una suerte de acuerdo, sociedad, no sé cómo habrá sido eso desde el punto de vista formal, y el llame le pasó mucha maquinaria, que tenían maquinaria sin usar, maquinaria nueva, y muchos trabajadores de aquellos 13.000 que yo te mencionaba pasaron a lo que era la Kaiser. La Kaiser, que después se hizo Kaiser Renault, porque Renault se vino ahí, Claro. se hizo socio Y habían hecho un coche fantástico que era el Kaiser Carabela. Sí, el sí. Kaiser Carabela, que era un autazo. Tremendo. Pero lo más famoso era la estanciera. La estanciera también. Pero Esa fue, pero claro, la estanciera. El autazo, Y el otro auto que hicieron ellos de aquel tiempo era el Bergantín. El Bergantín, sí, sí. Y después, Exacto. Kaiser después hace el Torino, ¿no?
Claro, creo del Torino, el que primer fue un auto fantástico. un fenómeno aparte era. Sí. Fenómeno No, además que se copió en muchos países, ¿no? Después. Sí. Bueno, como ves, Así es. este reportaje es imperdible y después te lo vamos a mandar, por supuesto, Pancho, porque acá hay elogios constantes de los oyentes. Bueno. Y un montón de preguntas, bueno, pero tenemos que enfocarnos en la muerte de Decime Perón. A los compañeros que hagan todas las preguntas que quieran, que me las mandan por tu intermedio y tratamos de contestar. Dale, Sí, dale. acá pregunto a un oyente, ¿qué sería ahora Citraxitram? ¿Qué sería, desde qué punto de vista? No, concretamente dice, ¿qué sería ahora Citraxitram, ya que no existe más? ¿Qué hay hoy en día? Por favor, si se pueden preguntar, porque no tengo ni idea. ¿Qué era? Primero digamos, ¿qué era Citraxitram? Citraxitram nacieron como dos sindicatos de empresa. Ujú. Casualmente, Oberdan Salustro, uno de los méritos que tenían, es que era un hábil empresario en contra de los sindicatos. Ujú. Entonces, mientras la UOM y el ESMATA se peleaban para asumir la representación, porque, por ejemplo, la UOM de caseros tenía, y sigue teniendo, la UOM de caseros sigue teniendo la representación de Fiat, el Fiat acá de Buenos Aires. Fiat se instala en Córdoba, una sección, entonces la UOM trata por ese medio, en la época Bandor, de quedarse con la Fiat y manda un grupo de gente a trabajar. Y la otra era Fiat Concord, que empezaron a trabajar sobre material ferroviario, me parece que fue, y material automotriz, de camiones, sobre todo los camiones se hicieron ahí. Entonces fueron dos empresas de la FIA y de Materfer, que hicieron mientras nos peleábamos entre los de la UOM con los de la Lesmata, la empresa hizo dos sindicatos patronales, que fueron el Citraxitram. Bien. Y Bien. como esos sindicatos patronales, en ese momento el modelo peronista estaba muy fuerte, o sea, realmente todos los trabajadores de un sector eran parte del mismo sindicato, cuando aparecen dos sindicatos al margen del movimiento obrero, papita paloro de los compañeros trotskistas. Y se lo ganaron, o sea, ellos se quedaron con los dos sindicatos y a partir de ahí fueron sindicatos combativos. Mirá vos. Antes nacieron como sindicatos patronales. Bueno, Y se los coparon. Y eso con el tiempo, bueno, después no sé exactamente si entraron al ESMATA, o sea, fueron parte del ESMATA. Yo hoy la verdad que no sé cómo, si eso sigue existiendo. ¿No? Digamos, como si Citraxitram no existe más, eso desapareció con la experiencia de aquellos años y con lo que se llamó el segundo Cordobazo, que mucha gente se confunde por eso, porque fue lo que en realidad en la jerga provinciana de aquel tiempo le llamaron el viborazo. Uh-huh. No sé si te acuerdas. Sí, claro. Porque claro. el interventor, que era el gobernador de Córdoba, era un interventor de derecha, reaccionario. Que había puesto Muy reaccionario. Onanía, lo había puesto, ¿no? Exactamente. Bien, bien. Dijo que le voy a cortar la cabeza a la víbora. Por eso le pusieron el viborazo y lo sacaron cagando al interventor. Bueno, eso fue lo que empujó la caída de Onganía. A partir de ahí, Onganía Chan... Sí, a partir del Cordobazo ya venía... Sí, venían los tumbos, pero con lo de Caballeros, ¿Caballeros se llamaba Fue el Cordobazo porque, fíjate, la anuncia asume en el 71. Que sí. Es cuando el viborazo es del mismo claro, año. Por eso digo que venían desde el Cordobazo a los tumbos, pero Caballero se llamaba el interventor. Caballero, exactamente, el gobernador Caballero. Aclaremos que Oberdan Salustro era un alto ejecutivo de la Fiat, ¿no? Sí, señor. Sí, que fue famoso por su secuestro, fue secuestrado, ¿no? Fue secuestrado por el ERP y que duró bastante tiempo hasta que la policía entró en un lugar y
y no se sabe si lo mató la policía o lo mataron los custodios. ¿Pero cobraron el rescate? Porque era un rescate multimillonario el que pedían, ¿no? Sí, No, la verdad que no lo cobraron porque la policía irrumpió en un lugar donde estaba y dicen que, bueno, las versiones eran que la propia policía lo había matado. Bien, para que los más jóvenes sepan quién era ese, con ese nombre tan particular, Oberdam Salustro, ¿no? Oberdam Salustro. Que después lo toma Jorge Asís, lo toma ese nombre para su seudónimo. Sí. Pero no Salustro, Oberdam... Oberdam Rocamora. Sí. Escribía en Clarín como Oberdam Rocamora. El episodio de Salustro continúa años después en París con el secuestro de Rebelli Beaumont, que era otro jefe de la Fiat, pero ya de mayor envergadura todavía, y entre las cosas que hace, escribe un cuaderno en el cautiverio, donde cuenta muchas cosas de Oberdam Salustro, de su relación con los sindicalistas en la Argentina, y hace una lista de los sindicalistas que recibían dinero de la FIA. ¡Qué picarón! Mira. Ese libro, ese cuaderno desaparece cuando se libera a Rebelli Beaumont, ¿no? Mirá vos. Bueno, tenemos, ¿sabés qué? Es espectacular esta entrevista y va a quedar en el archivo, pero tenemos que volver a Perón, ¿eh? Porque hay una lluvia de preguntas que yo te la voy a mandar después, Pancho, porque hay un montón de preguntas que hace la gente. A ver, recién hace un rato hablábamos con Hugo Chumbita sobre Perón, ¿no? Sobre la muerte de Perón y sobre todo ese periodo que va desde su regreso hasta su muerte, ¿no? Es un periodo muy denso, muy conflictivo. Lo describía Hugo como un periodo muy complejo de analizar, ¿no? Así es, sí, así es. Exacto, muy complejo porque además ya estaban anotados todos los herederos. Entonces, Perón era consciente de eso. Perón, digamos, yo creo, una hipótesis que yo tengo es que él estaba convencido, él estaba persuadido de que con su presencia física y con su influencia en la conducción del país, y digo influencia y no conducción directa porque en realidad él vino no para ser presidente, él vino para trabajar por la unidad latinoamericana y las circunstancias lo obligaron a asumir la conducción. Y creo, esta es mi hipótesis, que él pensaba que realmente todo el mundo iba a acatar su conducción e iba a bajar las armas. No era así. Y no fue lo que pasó. Por eso digo que los herederos, los supuestos herederos, los que pensaban en esa disputa que había, bueno, el gravísimo error que cometieron, a mi entender, los Montos fue que compitieron con Perón queriéndole imponer una conducción a partir de la consigna china de que el poder surge del cañón de un fusil. Entonces, eso yo creo que... Hace un rato mencionábamos eso, dentro de los errores de los montoneros de creer que un auge de masa significaba estar al borde de la toma del poder, no solo erraron en el análisis, sino erraron en creer que a Perón le podían disputar el poder, ¿no? Claro, así es, así es. Entonces eso fue un gravísimo error en el mejor de los casos, y en algún caso incluso se sospecha de que hubo otras interferencias o incidencias externas que llevaron a eso, ¿no? Porque lamentablemente ese juego está demostrado en todo el mundo en diferentes tipos de hechos, de cosas, fenómenos políticos que han ocurrido, como se mueven los factores de poder internacional e influyen un lugar y otro, ¿no? Y
nosotros, el tema de un hecho revolucionario que realmente fue muy bien acogido en América Latina, que fue la Revolución Cubana, de alguna manera incidió, creo yo, con cierto negativismo, porque en la introducción que se hizo al peronismo, terminamos en una pelea de una disputa política ideológica que vive hasta hoy. Todavía hoy es notable de cómo, Sí, sí, tal cual. eso Tiene, caló tan hondo. tiene una enorme vigencia. Así es. Y eso yo creo que es muy negativo, además es poco maduro, poco inteligente, porque nosotros, me refiero a los argentinos, necesitamos resolver los problemas nacionales, problemas internos, problemas de nuestro pueblo, para poder confrontar con el imperialismo que cada día nos tiene, con este gobierno tan entreguista, que pasa de entreguista, estamos muy jodidos. Y si tenemos la suerte de que realmente podamos cambiar el signo político en el año que viene, resolver los problemas que vamos a heredar, ahí sí que van a ser graves, ¿no? Claro. Siempre le echamos la culpa a los otros, pero la verdad es que cómo desatar los nudos de la entrega cuando eso ha sido hecho en gobiernos democráticos, o sea, elegido por la gente, con compromisos que después se pagan muy Mirá, altos. mirá, Sí. también hablábamos recién, y lo sostenemos y lo afirmamos cada vez que se da esta discusión, de que no se trata solamente de ganar la elección, porque en el 2019 ganamos la elección. Sí, así es. Pero, así es, sí. pero se provocó una enorme frustración en toda esa masa de gente Así que es, acompañó, así ¿no? es. Entonces, ahí hay Así que es. ganar y transformar la Argentina, ¿no? Así es. Como así es. mínimo no retroceder como se retrocedió durante el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? O se estancó, Sí. ponele que se estancó, que es casi lo mismo, Sí, ¿no? bueno, porque dicen que es el peor gobierno. Yo digo, peor que Milei, no. Peor que No, Macri, no, obvio, no hay no. ninguna Peor Ni duda. que Macri, ni que Macri. Tampoco, tampoco el de Macri es peor que el de Milei, ¿no? No, pero es bastante parecido, pues no de casualidad le ha Sí, prestado todos los ministros. pero ¿sabés qué, Pancho? La perversidad que tiene el gobierno de Milei destrozando todo lo que tiene que ver con la cultura, con las políticas sociales y todo lo demás, va mucho más allá de lo que hizo Macri. Sí, sobre todo su discurso, el Así es. discurso agresivo que busca, pues fíjate, ataca la justicia social. No, Guillermo, no me quedo en el discurso. Yo creo que es importante. Yo estoy diciendo los cierres de los hospitales, la desprotección de los discapacitados, los maestros, todo lo que quieras. Todo eso va mucho más a fondo de lo que hizo Macri, y no lo estoy defendiendo a Macri, para nada. Sí, Así es, eso lo horrible, comparto. horrible. Horrible, así es, sí. Exacto. Pancho, ¿es válida la disputa de liderazgo en esta etapa? Viste que hay, para traerte un poco a lo de ahora, hay una disputa de liderazgo dentro del movimiento nacional. Así es, sí. No sé, Así es. muchos quieren retrotraernos a esa etapa para comparativa. Me parece que no es lo más sensato hablar de esa etapa, ¿no? En esta etapa. Yo he tratado de pensarlo en la experiencia que hizo Perón desde el exilio, y es distinto, muy distinto, pero acordate que en el año 63, cuando el gobierno dictatorial, no sé si llamarlo así, de Guido, radical además, sacó un decreto que reafirmaba y profundizaba el 41-61, de eso en general mucha gente que se olvida de ese. No. Y el secretario que tenía el justicialismo en ese momento, que era un tipo muy prestigioso en lo profesional, que era Matera, cometió el gravísimo error de renunciar al peronismo para armar una fórmula con la democracia cristiana. Matera sueldo. Claro. Entonces, ¿Perón qué hizo? Perón designó a Solano Lima y a Silvestre Beñi. O sea, una fórmula no nuestra,
esa fue los candidatos del peronismo, para participar, con la suerte que le tocara, con lo más posible de que no ganara. Y ganó Ilia con dicen que con el 25, yo creo que fue con el 21, pero bueno. De cualquier manera fue un gobierno proscriptivo y muy gorila. Sí, sí. El de Ilia. Sí, bueno, Entonces, la mayor provocación es cuando Perón va a Río de Janeiro e exacto, así es, exactamente, así es. Bueno, entonces, tratando de pensar, un ejercicio mental muy difícil, de pensar en serio como un tipo que sabía de administrar el poder y conducir las distintas circunstancias, aquello que Perón siempre decía: yo no soy un político, soy un conductor de hombres. El qué hacer es un problema en todos lados y en todo momento. El qué hacer. O jugás una carta por afuera para salvar el nombre y de alguna manera, o el conductor juega piezas, elige, o sea, tiene la grandeza de promover sucesiones. En la política, hermano, el sucesor o es un pelele o es tu tumba, porque se produce un cambio y el cambio, que es lo que pasó, me parece a mí, en el periodo de Alberto. Si no tenés capacidad de decisión en los momentos fundamentales, estás jodido. Entonces, yo creo que en este momento realmente correspondería una actitud de grandeza. ¿Qué metodología usamos? Yo pienso que hay que convocar a abrir la afiliación para que se sumen al peronismo todos los que quieran, y convocar elecciones para designar autoridades y candidatos. Y las autoridades que surjan serán nuestros dirigentes y los candidatos serán nuestros candidatos. Pero eso de seguir manejando el dedo, de tratar de que fulanito tal o de que... es una pijotería que uno no sabe si es por intereses personales. Es una situación muy difícil y muy compleja, pero que se soluciona con grandeza, no achicando nada. Vos fijate que uno de los objetivos que le adjudican al nuevo jefe de gabinete, Diego Santilli, es el suprimir las PASO, suprimir las... Pero eso hay que explicárselo a los compañeros. Nosotros tuvimos, ¿se acuerda que tuvimos una interna nuestra? Menem Cafiero. No existían las PASO, no existía nada. Pero lo que no se dan cuenta los libertarios es que lamentablemente las PASO siempre han beneficiado a otros que no sea el peronismo, porque primero lo benefició Macri y después lo terminó beneficiando a Milei, porque si no hubiera sido por las PASO, Milei no hace la alianza que hizo con Patricia Bullrich, no hace la alianza que hizo sacándolo del medio a Rodríguez Larreta, y no hubiera llegado, porque las PASO le dieron el aviso. Y lo mismo el año pasado cuando gana la línea de Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que recurre a Trump para poder ganar. Entonces, quieren anular una herramienta que le sirve más a ellos que a nosotros. Así es. Sí, sobre todo cuando son generales, porque las internas, la de Menem Cafiero no era una interna general, era una interna dentro del peronismo. No. Sí, claro. Así es. Claro. No podía optar cualquiera a la elección nuestra. Así es, exacto. Y hay que reconocer que Menem ganó con la gente. Claro. Fueron los compañeros quienes decidieron. Sí. Sí, así es. Y además el tipo trabajó con una habilidad que tienen algunos políticos realmente, que el tipo pasaba un día por tu pueblo y pasaba los 2 años después, te encontraba: oh, Marcelo, ¿cómo te va? Está muy bien hecha la serie de Menem, porque representa todos esos matices que vos me decís que están muy bien reflejados en la serie. No sé si vos un la tipo viste. muy carismático, ¿no? Muy carismático. Exacto,
así es. Así Exacto. que esta interna para vos se resuelve convocando a los compañeros a afiliarse y a votar. Así es, que sea la gente la que decide. Y que seamos nosotros quienes aceptemos las decisiones que se tomen, punto. Ujú. Porque además, hermano, es cierto que el gobierno de Néstor fue lo mejor y que de alguna manera hubo continuidad, etcétera, pero también es cierto que hubo muchos errores. Nosotros conocemos un poco la interna y sabemos que no es que todo fue fenómeno. Nada es color de rosa. Así es. Hay que trabajarlo y mojarse mucho para poder sacar adelante. Evidentemente, entre el debe y el haber, hubo mucho más a favor del haber que en el debe, en la gestión de Néstor me estoy refiriendo, ¿no? Sí, claro, totalmente. Aparte, sí, otra vez, si uno recurre a la comparativa con ese último Perón, las transformaciones que ese último Perón, con todas las contradicciones que hizo, no se lograron retomar en el periodo de Néstor y Cristina. Cosas fundamentales como vincularse a la soberanía económica, la nacionalización de la banca que la hace Perón, lo decíamos hace un rato, ni bien asume en el 74, el 73. Y ¿no? una de las peores cosas que se dejaron de hacer en el gobierno de Néstor y después en el de Cristina es la distribución de la pauta oficial y el dinero que se le da a la prensa, que siempre se le dio arbitrariamente mucho más a la prensa canalla, llamémosle como se merece, que lo que es a la prensa propia, porque evidentemente siendo esos monopolios, siendo todo eso, siempre van a tener ellos un porcentaje mayor de venta de diarios o de audiencia en la radio o lo que fuera, pero habría que haber buscado una fórmula que no fuera darle de comer a tu verdugo, ¿no? Por eso Néstor decía, ¿qué te pasa, Clarín? ¿Qué te pasa que te di todo esto y ahora me atacás? Bueno, es la fábula del escorpión y la rana. Por obra y gracia de Alberto Fernández, Néstor le condenó una deuda de 30.000 millones de dólares a Clarín. ¿Qué tal? Así es. Bueno, Pancho, fue un enorme gusto hablar con vos. Hablamos poco de Perón, pero la verdad que siempre es atractivo. Todo lo del mundo obrero a mí me apasiona, lo de las construcciones obreras, que las extrañamos mucho porque están ausentes hoy en día con esa fuerza, con esa, como dijo alguna oyente, con esa capacidad. ¿Qué pasó? Tenemos una interferencia. Ahora ya la superamos. Listo. Sí. No, decía que eso y la actualidad que siempre a los compañeros les gusta que hablemos de la actualidad, un poco absorbieron el homenaje a Perón, pero quedó claro la posición básica, ¿no?, que tenemos en común con respecto a ese periodo, ¿no? Claro, así es. Y además, bueno, recordar todas estas cosas en el marco de un compromiso, de una participación, es de alguna manera también homenajear a nuestro líder. Claro. Estamos en la pelea, seguimos en la misma. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Pancho, hasta cualquier momento. Chao, queridos. Que estén muy bien. Un abrazo y saludo a todos los compañeros y compañeras. Te reenvío las inquietudes de los oyentes y las oyentes. Cómo no. Serán bienvenidas. Abrazo grande. Abrazo grande. Pancho Gaitán, en los micrófonos de Para el Pueblo, lo que es del pueblo. Bueno, tenemos que ir al corte, último corte. Sí, antes de ir al corte, una pregunta que hace Silvia. Sí, efectivamente, el turco Cafati, gran tipo, enorme tipo, participó de ese episodio de Rebel y Bombón en Francia. Después volvió a la Argentina, militó como siempre dentro del peronismo de base, de la FAP, y fue asesinado en la Escuela Mecánica de la Armada. Exactamente. Hay muchas preguntas más que, bueno, se las vamos a mandar a Pancho para que las responda. Bueno, si quiere, algunas podemos dar nuestra opinión en el bloque que viene. Por supuesto. ¿Te parece? ¿Para qué estamos? Para que no queden ansiosos. Para que nuestros oyentes no queden ansiosos. ¿Mi plata no vale? Sí, bueno, Pancho un capo, ¿no? Un tipo con una enorme
un enorme conocimiento, una historia muy importante, con la que se puede discrepar también. Sí, ¿no? yo discrepo algunas cosas, bueno, se lo mencioné, discrepo algunas cosas y creo que algunas, está bien, es un hombre que ha vivido todo eso, pero el paso de los años por ahí le trae alguna agachada en la memoria, ¿no? Sí, y yo le voy a refrendar lo que dijo sabiamente, una de las pocas cosas sabias que dijo Jorge Luis Borges es que somos incorregibles. Y tiene razón. Por suerte. Por suerte. Bueno, vamos a la tanda y volvemos, dale.